Vanessa, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido. Estoy encantada de tenerte aquí y poder charlar un ratito sobre la infección con el virus del papiloma humano, que es un tema muy interesante, a veces muy controvertido, y esta vez lo vamos a analizar contigo desde la vertiente psicológica. Gracias a ti, Raquel. Estoy muy contenta de estar aquí y me parece muy interesante que podamos hablar de este tema para que llegue esta información a muchas mujeres. Vanessa, en el primer capítulo de este proyecto VPH Talks tuvimos la oportunidad de hablar con Raquel, una paciente que tenía el diagnóstico del virus del papiloma, y ella nos contaba cómo en el primer momento que es conocedora de esta infección, pues le surgen sentimientos de angustia, de estrés, de estigma, de miedo, un montón de sensaciones que le cuestan de gestionar, ¿no? Dinos, a tu parecer, cuáles son las principales emociones que surgen en este momento y cómo impactan en la calidad de vida de las pacientes. Recibir un impacto así para las mujeres supone un shock, porque se da una pérdida de la salud y por lo tanto lo viven como un duelo. Así que todas las emociones que se experimentan en un duelo las pueden experimentar al recibir este diagnóstico. Emociones como el miedo, la angustia, la incertidumbre, y todo esto ocurre sobre todo porque nuestra salud ya no es la misma al darnos esta información, y como no tenemos información suficiente, empezamos a tener unos pensamientos... A rumiar, ¿no? Los pensamientos rumiativos, catastrofistas, esto les invalida mucho y les produce mucho malestar. Y déjame hacerte una pregunta, Vanessa. ¿Cualquiera nos sirve como interlocutor para expresar y canalizar esas emociones? No, para nada. Es importante que busques a alguien que no te vaya a juzgar, alguien que te sepa escuchar y alguien que también pueda sostener lo que le estás contando y que tú te sientas segura de que esa información se queda en esa conversación. Entonces, esa es una buena persona para poder hablar de un tema tan importante y en una situación tan vulnerable. Con quién hablarlo es clave también, no es solo hablarlo. Es verdad, Vanessa, que muchas veces las pacientes nos cuentan con el tiempo que hay como una dualidad entre la información que reciben en la consulta, que no podemos olvidar que la infección por el virus del papiloma es muy prevalente y una parte importantísima de las mujeres van a aclarar la infección, es decir, va a desaparecer de forma espontánea, ¿no? Entonces los médicos tenemos tendencia a intentar no dramatizar, porque realmente la situación no suele ser dramática, ¿no? Sin embargo, las mujeres consultan, van a internet y entonces ahí encuentran palabras terribles que aumentan muchísimo la angustia, el estrés y el miedo. ¿Cómo les aconsejas que gestionen esta dualidad? Bueno, pues lo que les suelo decir es: Internet es una ventana maravillosa al mundo, a conectar con mucha información, y a la vez nos podemos perder en esa inmensidad. Entonces, si no tenemos la información, que no sea la primera vía para buscarla, que sea primero con el profesional sanitario. Si tienes que volver a pedir una cita, pídela y habla con él. Y no lo hagas sola, porque cuando recibimos un impacto así, cuando tiene que ver con la salud y con la pérdida de la salud, o con la interpretación de la pérdida de la salud, bloqueamos. No podemos pensar bien. Esto nos pasa en general a las personas, ¿no? Se conecta el sistema de supervivencia y no nos deja pensar bien. Y es normal. Entonces podemos ir con alguien a la consulta, que esa persona no solamente va a ser un apoyo para ti, sino también va a ser la persona que se encargue de recibir y de recepcionar bien esa información para luego traducírtela. Eso es. Pero claro, tienes que ir con alguien que sientas que es un apoyo real. Alguien que no te va a juzgar, que no te va a empezar a hablar o a decir cosas que a ti te puedan hacerte sentir más vulnerable todavía. Entonces, ir con alguien que pueda además apuntar toda la información, que incluso pueda preguntar a ese profesional para que cuando salgáis de la consulta esa persona te pueda explicar bien todo y lo que... Y reforzar todo lo que se ha explicado en la consulta, ¿no? Eso ayuda enormemente también. Hay una cuestión que a lo mejor podrá sonar alarmista, pero yo tengo la sensación en la consulta que esto sucede y me gustaría saber cuál es tu opinión. Siento que hay como una ecuación que existe en nuestro subconsciente que vincula enfermedad de transmisión sexual, virus, patología grave, VIH. Y de alguna forma, y de hecho algunas pacientes así me lo han expresado, creo que esto opera también por analogía, ¿no? En el caso del virus del papiloma, especialmente en determinadas generaciones. ¿Eso tiene alguna explicación psicológica? ¿Crees que podrías darnos algún motivo por el que esa analogía realmente pueda estar sucediendo en la cabeza de las pacientes? Bueno, teniendo en cuenta que cuando estamos nerviosas y tenemos miedo no pensamos bien,
pues ya partiendo de ahí no va a ser fácil, ¿no?, entenderlo, pero VIH, VPH, suena muy parecido, ¿no? Hay una sonoridad que nos puede confundir. Ambas son infecciones de transmisión sexual y ambas contienen un estigma porque la sexualidad en sí todavía tiene muchos mitos y prejuicios, y al ser una ITS, sumado al tema de la salud. Entonces es muy probable que por la sonoridad lo asociemos, por la falta de información tengamos dudas. Entonces, de nuevo, informarnos es súper importante porque es la manera de no rellenar esos huecos con pensamientos que siempre van a ir enfocados a lo negativo. Claro, y atreverse también a preguntar, ¿no? Porque es verdad que en esa dualidad de información entre lo que está en Internet y lo que vemos en consulta, y también a veces en el tiempo de consulta que puede que sea escaso, las pacientes igual no se atreven a preguntar todas las dudas que tienen o no se sienten legitimadas, tienen vergüenza. ¿Te expresan alguna cosa en este sentido? Sí, totalmente. Muchas mujeres me cuentan que cuando están en la consulta de la ginecóloga se sienten muy bloqueadas, se sienten en pánico, sienten mucha vergüenza porque el estigma que hay asociado a las infecciones de transmisión sexual que son sexuales no les ayuda. Entonces las bloquea a la hora de preguntar. Aparte de los nervios que ya llevan, esto no les ayuda para nada y se van de la consulta sin haber preguntado lo que querían. Luego también pues es muy importante, ¿no? Si esa profesional, esa ginecóloga o ginecólogo se da cuenta de que esta persona está bloqueada y le puede buscar estrategias, ¿no? Para comentarle, bueno, pues mira, quiero que entiendes esto como te lo estoy diciendo, si quieres te lo puedo mostrar de otra manera, te puedo hacer unos dibujos. Esa manera, esa calidez, ¿no?, esa empatía que muestra el sanitario hacia la paciente, a ellas les ayuda a reducir un poquito el estrés y esas defensas, ¿no?, con las que a veces nos protegemos porque nos sentimos muy vulnerables. Es verdad, ya que me hablas de la autoestigmatización, ¿no?, de buscar un culpable de dónde ha venido la infección, es verdad que cuando transmitimos esta información de la infección por el virus del papiloma, se busca un culpable muchas veces, ¿no? Se busca la fuente, el origen, dónde está, dónde ha empezado esto. Y eso genera muchos miedos, ¿no? A nivel de pareja, cuando existe pareja estable, y cuando no hay pareja, pues también miedos de, a partir de ahora, ¿cómo me voy a relacionar con otros, ¿no? El miedo del contagio. Háblame un poquito de cómo viven en la consulta eso las pacientes. Ese miedo a la hipotética infidelidad de una pareja estable o ese miedo futuro para enfrentarse con nuevas parejas. Cuando tienen pareja, todas tienen mucho miedo y además vuelve la vergüenza porque, ¿cómo se lo digo? ¿Será que va a pensar, bueno, con todos los miedos asociados y todos esos pensamientos que se dan sobre todo cuando no hay información? Entonces, ¿cómo nos acercamos a la pareja en el caso de tenerla? Con naturalidad y validando nuestras emociones. Esto es muy importante. Si yo estoy muy nerviosa, si yo estoy sufriendo, si yo me siento muy estresada... Lo expreso. Lo expreso. Incluso yo les suelo decir, porque cómo decimos las cosas es muy importante. Entonces yo puedo buscar un lugar tranquilo, esto es importante. Si salgo de la consulta y directamente llamo por teléfono yendo en el transporte público, es muy loco esta manera, ¿no? Claro, no pánico hay... los dos. Claro, ¿no? Entonces, si necesito decírselo a alguien así de primeras, llama a una amiga, llama a alguien que no sea tu pareja y suéltalo, descárgalo. Y luego, cuando llegues a casa, en el caso de ser convivientes, y si no, buscar un espacio donde podérselo transmitir y desde lo que estás sintiendo, ¿no? Yo le puedo decir a mi pareja, bueno, quiero comentarte algo, para mí esto es muy importante, tengo mucho miedo, estoy muy nerviosa y bueno, es algo importante para los dos. Porque no se nos puede olvidar que la pareja es un sistema de dos. Entonces, esto que está ocurriendo no es ella, no ponemos el dedo señalador. Es algo que nos sucede a las dos y que nos va a afectar a los dos, no solo en la sexualidad, sino en otras áreas. Claro. Entonces, ya verlo así hace que nos sintamos más equipo. Y cuando vamos en equipo, aunque el desafío sea fuerte, se vive mejor. De hecho, muchas parejas, si lo afrontan desde ahí, salen reforzadas. Y más allá de lo que ya intentamos hacer nosotros en consulta, que es explicarles que no podemos saber en qué momento se ha producido la primera infección, y que por lo tanto todas esas rumiaciones de cuándo te has infectado, has sido tú, he sido yo, quién se lo ha pasado a quién, no tienen mucho sentido, más allá de generar pánico y malestar. ¿Les das algún otro tip para gestionar este tema de las culpas cruzadas? Bueno, si han entendido bien la información y saben que
el contagio ha podido darse hace mucho tiempo y que se manifieste ahora, les diría que lo hablen entre ellos e incluso que se pauten días y momentos para hablarlo, para que no estén sobrehablando, porque Claro. esto genera más ruido todavía y va a ser mucho más difícil. Y ya que hablamos de comentarle, ¿no? Y con quién expresamos esta situación y las emociones que tenemos, en pareja estable ya lo hemos comentado un poquito, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen pareja estable, pero sí estaban teniendo una vida emocional o sexual activa con parejas que no son en una relación de monogamia, ¿no? A esas mujeres, ¿qué les recomendamos para que continúen con su vida de la forma más normal y más serena posible? Bueno, muchas me vienen bloqueando su sexualidad. No quiero saber nada más de los hombres, empiezan a tener, ¿no? Pues como muchas ideas que las hacen bloquearse. Yo les digo que las vivan. Si no te apetece ahora, no te obligues. Pero trabajamos, ¿no? Esos pensamientos, ¿no? ¿Por qué no quieres, ¿no? Muchas veces se solucionan esos pensamientos, se les dan respuesta con la información que muchas veces les falta o que no han entendido bien por esos nervios con los que se afronta al inicio. Y luego les diría que los métodos de protección son importantes. Claro. Entonces, sabiendo cómo nos podemos contagiar y sabiendo los métodos de protección, pues podemos, cuando ya nos sentimos preparadas, volver a recuperar nuestra vida sexual. Me gusta que me hables de este tiempo que va a pasar porque sabemos que en muchísimas de las lesiones que vemos causadas por el virus del papiloma, lo que nos recomienda la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, que al final son las guías que seguimos los ginecólogos, es la espera vigilada. Es esperar 6-12 meses y repetir pruebas, ¿no? Ya sea la citología, el test del papiloma o lo que llamamos el cotest, las dos pruebas. Y claro, ese tiempo de espera, cuando es un tiempo de inactividad sin hacer nada, se convierte muchas veces en algo muy dramático para la paciente. Y en ese sentido, pues es una gozada, ¿no? Poder no solo ofrecer vacunas, sino ofrecer tratamientos como Papilocare, que más allá de su eficacia clínica, ayudando pues a eliminar, a aclarar el virus, también hace que la paciente se sienta mucho más proactiva, ¿no? Como que está tomando el control y que no está esperando sin hacer nada. Háblame un poquito de psicológicamente cuál puede ser el impacto de tener esa posibilidad de hacer alguna cosa más allá de esperar a que el tiempo pase. Pues es muy interesante esta pregunta porque las pacientes refieren, ¿no? Esto que acabas de decir. Cuando no tenemos información, no controlamos la situación, ¿no? Esa falta de control nos lleva a una incertidumbre y esa incertidumbre al humano no nos gusta. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico, tenemos un tratamiento, podemos sentirnos activas, ¿no? En pro de nuestra salud. Con lo cual, tener unas pautas que mantenga unos rituales de cuidado hace que ellas puedan sobrellevar el pánico que sienten durante esa espera. De hecho, esto me lo refieren algunas pacientes que sí que toman este producto y refieren eso, que aparte de los cuidados que se necesitan, ¿no? De hábitos saludables, claro, para que el sistema inmunológico esté más fuerte y pueda ir aclarando este virus, el tomar el tratamiento las ayuda a que también creen un ritual en el que ellas de manera positiva al tomarlo pues van diciéndose mensajes más positivos, ya vamos cambiando, ¿no? El paradigma y ya todo va encaminado a vamos a estar mejor, claro, vamos a resolver y esto va a pasar. Y así transcurre el tiempo hasta la próxima revisión y no se germinan tantos pensamientos y emociones de angustia por la espera. Explicarles que esto está como tratamiento les puede ayudar a que ellas elijan. Y cuando podemos elegir, eso también nos da calma, porque hay opciones. No te quedas con esto es lo que hay, espera, hay opciones. Porque habrá mujeres jóvenes que por sus características de personalidad, porque esto influye mucho, y por sus habilidades de afrontamiento, necesiten tomar ¿no? Papilocare para que puedan sentir esa percepción de control, de que están haciendo algo, calmar a lo mejor obsesiones. El duelo que sufren estas pacientes cuando les informamos de la infección, ¿es equiparable a nivel de fases a un duelo por otras pérdidas? Te lo pregunto porque sabemos que hay un momento en el que ellas se empiezan a informar o algunas ya vienen con este bagaje, con este conocimiento y aparece la palabra cáncer, ¿no? Aparece ese miedo a una enfermedad potencialmente mortal, aunque realmente hoy en día las estadísticas
a nivel de cáncer de cuello uterino en nuestro país son buenísimas con el cribaje y con los tratamientos que tenemos encima de la mesa. Pero siempre aparece ese miedo ahí. Entonces, ¿cómo son las fases del duelo por la infección y en qué momento aparece en líneas generales este miedo y cómo lo gestionamos? Bueno, la primera fase es la negación, ¿no? Negamos que esto nos está pasando y eso nos hace tomar un poco somos más inconscientes, ¿no? Es como, no puede ser, ¿no? A mí no me está pasando A mí esto no me está pasando, no puede ser. Las fases no siguen una línea continua, podemos ir pasando de una fase a otra. De hecho, en la fase de la negación se da la culpa como emoción, como un sistema de control, ¿no? Y empezamos a buscar culpables, ¿no? Vale, habrá sido esta persona, habrá sido esta otra, te culpas tú también, no he tenido cuidado. Y bueno, pues aquí luego podemos saltar a la rabia, ¿no? ¿Por qué no hice algo? En fin, que podemos ir saltando de una fase a otra, luego nos puede venir la tristeza, ¿no? Y empezamos a pensar, ya ahí empezamos a asimilar más, me voy a morir, ¿no? Y ahí empezamos con el cáncer. Insisto que cuando estamos en ese primer impacto de shock, aunque nos digan que no lo es, aunque te estén dando el resultado, a veces es muy difícil que escuchemos. No nos lo quitamos de la cabeza. Entonces, cuando les explicamos que forma parte de un duelo por esa pérdida de la salud, que hay que transitar las fases porque forman parte del proceso para digerir la información y que están sostenidas, que no están solas. Hay personas que no necesitan el acompañamiento, por ejemplo, de un psicólogo, pero hay otras que sí, y en ese caso pide ayuda. Porque... Me atrevería a decirte, Vanessa, que realmente en este tipo de diagnósticos, sobre todo por la incerteza que generan, ¿no? Y porque este tiempo de espera va a existir en la práctica totalidad de los casos, el tratamiento multidisciplinar me parece primordial. Porque es cierto que en las consultas médicas muchas veces no tenemos el tiempo suficiente, tampoco tenemos las habilidades, no nos han formado, ¿no? Para hacer este acompañamiento desde la esfera más emocional. Y en cualquier caso, como tú explicas muy bien, surgen dudas posteriores, que en el momento in situ del diagnóstico no van a aflorar, pero la paciente va a salir por la puerta y al cabo de 3 días, 7, una semana, va a tener un montón de miedos y de preocupaciones que deben ser gestionadas de algún modo, ¿no? Así que, ¿qué piensas en ese sentido? Yo creo que el acompañamiento psicológico es elemental. Un enfoque multidisciplinar es súper favorable para cualquier tratamiento y para transitar cualquier dificultad, porque tenemos a nuestro favor un montón de especialistas que nos van a ayudar, cada uno con su especialidad. Desde la psicología estamos ofreciendo un espacio seguro, un espacio sin juicio y un espacio de aprendizaje, con lo cual no solamente pueden ventilar todas esas emociones y esos miedos, sino que las podemos enseñar a cómo comunicar, habilidades, porque muchas veces no saben cómo expresarse. No solo porque el shock les produce un bloqueo, sino porque, bueno, las habilidades comunicativas y sociales se aprenden. Hay gente que tiene mucho talento para ellas, pero hay otras personas que no tanto. Pero se aprenden, y como se pueden Incluso aprender... identificar, ¿no, Vanessa? A veces ponemos todas las emociones en un solo paquete de estoy mal y nos cuesta un poquito separar cada uno de los componentes, ¿no? Estoy triste, tengo rabia, estoy frustrada, estoy asustada... De hecho, sí, identificarlas es uno de los primeros pasos. Y luego aceptarlas, porque no siempre aceptamos. Es muy fácil aceptar la alegría, pero no la rabia. Yo les suelo explicar que todas las emociones son saludables, porque todas nos traen una información. Lo que pasa es que unas son desagradables, esas no nos gustan, y otras son agradables. Pero que las desagradables suelen ser las que más información nos traen, porque nos están enseñando algo. Bueno, Vanessa, yo creo que hemos hecho un repaso a todas las implicaciones psicológicas y emocionales que tiene el diagnóstico del virus del papiloma para las pacientes, para las personas que nos estén viendo. La verdad que es un lujazo escucharte, pero me gustaría pedirte un último reto. Venga. ¿Te atreves a darme 5 ideas clave, 5 mensajes para que nuestros oyentes y nuestras oyentes se los lleven en la maleta? Por supuesto, vamos allá. El primero diría, no estás sola. Y esto es importante. No estás sola, no es a la única persona que le pasa, así que hay muchas mujeres que están en tu situación. Habla con tus iguales, esto te puede ayudar. Y tienes a profesionales de la salud que te pueden apoyar
y de hecho son los que te deben informar para que tú puedas afrontar esta situación. Luego, busca ese apoyo de tu entorno y rodéate de esas personas que sepas que en este tránsito te pueden aportar. La red tan importante. La red de apoyo es súper importante, ese sostén. Luego, expresa tus emociones. Necesitamos ventilar las emociones. Si nuestro entorno no es el adecuado, aquí la terapia puede venir muy bien, pero necesitamos sacarlas para ir transitando todo lo que va viniendo, para digerir. Esto también es muy importante. Busca espacios y prácticas que te relajen para bajar este estrés y para aumentar ese sistema inmune. Vamos a sobrepensar menos cuando estamos más calmadas y relajadas y nos vamos a sentir mejor. Y luego volvemos a esos hábitos de vida que, aunque sé que a veces son difíciles compaginar con la vida, porque tenemos muchas cosas y vamos a un ritmo muy rápido, son clave, porque elevar el sistema inmune es una de las razones por las que el VPH puede reducirse, así que me parece importante tenerlo en cuenta. Es súper importante lo que comentas, porque es verdad que cuando hablamos de hábitos de vida saludable, tenemos en mente el tabaco, el ejercicio, la nutrición, pero nos olvidamos muchas veces de esta parte psicológica y emocional que es tan y tan relevante en la mirada holística, que al final es la que va pues, a potenciar, como dices, el sistema inmune y ayudarnos con la infección por virus de papiloma y con cualquier otra infección. Bueno, Vanessa, yo creo que hemos repasado todos los aspectos psicológicos que afectan a las pacientes con el diagnóstico del virus del papiloma. La verdad que ha sido un lujazo poder contar contigo y que compartieras pues, todo el conocimiento que tú tienes en este sentido desde la práctica clínica, y espero que lo hayas disfrutado como yo, porque la verdad ha sido fantástico. Tengo el convencimiento de que esto va a ser súper útil para todas las mujeres que nos estén viendo. Muchas gracias a ti, Raquel, por la invitación. Yo también tengo esa idea de que va a servir a muchas mujeres y he disfrutado mucho, así que muchas gracias. Oh, qué bien. Ha sido un placer.